Cristóbal cruzó el umbral del laboratorio, sumergiéndose en la atmósfera de su primer día como jefe de la unidad. Apenas un mes antes, había tenido una entrevista de trabajo con su predecesor, del cual solo sabía que, debido a una inesperada situación familiar, tuvo que irse a varios cientos de kilómetros de aquí. Una sensación desagradable lo invadió al ver el pasillo. El laboratorio, heredado de su predecesor, estaba un poco descuidado, y la antigüedad del lugar era evidente a simple vista. Una perspectiva desalentadora, aunque esperada, considerando el hecho de que se encontraba en un pequeño y algo olvidado pueblo. Aceptó el puesto por dos razones, no solo porque había sido nombrado jefe de la unidad, sino también porque el pueblo en el que nació se convirtió en el lugar al que debía regresar. Su padre, lidiando con la demencia, necesitaba cuidados, y como hijo único, Cristóbal sintió el deber de apoyarlo. Las circunstancias se unieron de una manera tan sorprendente que comenzó a atormentarlo la sospecha de que el destino tenía algún papel en ello. Aún conocía a algunas personas del laboratorio de su infancia y años escolares, por lo que no se estresaba demasiado pensando en si se adaptaría al nuevo equipo. Mientras caminaba por el pasillo, notó a una mujer llevando algo que parecía ser un paquete. ¿Un niño? Sacudió la cabeza incrédulo. Pensó que tal vez era resultado de la falta de sueño, ya que en lugar de irse a dormir temprano, pasó la noche viendo una serie. Se sentó detrás de su escritorio en su oficina, mirando un calendario lleno de tareas para ese día. De repente, fue alcanzado por el sonido de un llanto de bebé. Decidió con asombro que debía tomar urgentemente una taza de café fuerte. Pero cuando entró en la sala común, se quedó petrificado. Nada, absolutamente nada, podía prepararlo para lo que vio. Allí estaba Dominica, sosteniendo al bebé en sus brazos. Sorprendido, solo pudo hacer una pregunta: ¿es tu hijo? Ella sacudió la cabeza negativamente. Cuando Cristóbal recuperó el control sobre las primeras olas de asombro e irritación, preguntó a quién pertenecía el bebé. Ella respondió que Anita se encargaba de él, queriendo agregar algo más, pero Cristóbal, ya molesto, salió de la habitación cerrando la puerta con fuerza. El llanto del niño aumentó de inmediato. Mientras caminaba por el pasillo buscando a Anita, Cristóbal intentó recordar si se le había escapado algo. Habló con su padre sobre los habitantes del pueblo. Después de todo, antes de que su padre desarrollara demencia, también trabajaba aquí y conocía todos los chismes. Su padre no mencionó que Anita tuviera un esposo, y mucho menos un hijo. Por supuesto, podría haber olvidado eso. Después de todo, padecía demencia, pero hablaron de Anita en varias ocasiones. Fue a la misma clase que Cristóbal en la escuela primaria y luego en la secundaria. Cristóbal estaba enamorado de ella, pero Anita siempre rechazó sus coqueteos. Luego se separaron para ir a la universidad, y el tema de su amor se desvaneció por completo. De hecho, desde que su padre seguía insistiendo en que Anita estaba sola y totalmente dedicada al trabajo, Cristóbal comenzó a tener esperanzas. Quizás, si ella estaba sola como él, algún sentimiento reviviría en él y ella lo miraría con un ojo más amable. Sin embargo, ahora Cristóbal estaba furioso, principalmente porque algún niño deambulaba por su laboratorio. Todo esto se agravaba por la información de que era el hijo de Anita, su antiguo amor, lo que significaba que ella tenía a alguien y además tenía un hijo con él. La ira y la lástima lo llevaron a perder el control. Finalmente llegó a la habitación donde Anita estaba a punto de colocar un tubo de ensayo en la centrífuga. Entró enfurecido y comenzó a gritar que debía irse de inmediato y llevarse a ese mocoso, y lo mejor sería que nunca volviera, porque la despediría disciplinariamente. Anita se quedó congelada, y el tubo de ensayo se le cayó de las manos, rompiéndose en el suelo.
¿Qué estaba haciendo él aquí? Además, ¿qué tenía que decir sobre su despido? Con dificultad, balbuceó que era un bebé, no un mocoso, y le preguntó qué estaba haciendo allí. Cristóbal le gritó que era el jefe de la unidad y que ella era increíblemente irresponsable al llevar a su bebé al laboratorio. Cristóbal se sorprendió de que alguien pudiera traer un bebé a un lugar que debería ser estéril, donde se analizaban diversas sustancias, incluso virus. Siempre había un riesgo de que el niño pudiera infectarse con algo desconocido o incluso traer algún virus que podría mutar con algo que se encontrara en el laboratorio. Era aterrador pensar en lo que podría suceder. Anita sabía que Cristóbal tenía razón, pero no era necesario que le gritara de esa manera. Cristóbal seguía gritando, afirmando que si ella no podía cuidar al niño, su marido debería hacerlo. Anita exclamó que no tenía marido, y el niño no tenía padre porque resultó ser un patán, uno de los peores del mundo. Agregó que debería reflexionar sobre sí mismo y su comportamiento y finalmente comenzar a comportarse como un verdadero hombre, en lugar de un patán. Cristóbal no entendió sus palabras, pero estaba tan enojado que le dijo que si ella se comportaba de esa manera y, además, eligió tener un hijo con alguien así, debe enfrentar las consecuencias. Y si no sabe qué hacer con el niño, debería ir a buscar ayuda social y quedarse en casa. Para Anita, fue demasiado. Declaró que si alguien como él planeaba tratarse de esa manera, ella presentaría su renuncia. Además, era su primer día, así que nada la retenía allí. Anita se dirigió a la sala común, tomó al niño de Dominica y se fue pitando a casa. No se pudo ocultar que todo el laboratorio escuchó su intercambio de palabras. Cristóbal estaba convencido de que la seguridad era lo más importante y que estaba completamente justificado en su reacción. Se dirigió a su habitación para recuperarse y recoger sus pensamientos. Después de unos 15 minutos, Dominica entró en su habitación. Dominica también conocía a Cristóbal desde que eran niños, vivían cerca. Dijo que tenían que resolver inmediatamente el problema de reemplazar a Anita, ya que ese día debían entregar los últimos resultados de las muestras y análisis. Posponer el plazo no era una opción, y dado que Anita se había ido, el trabajo se había detenido porque no había sustituto. Cristóbal afirmó que no podía permitirse fracasar el primer día, así que él mismo se ocuparía de eso. Dominica tendría que asistirlo, y si tenía algún plan para la noche, debería cancelarlo, porque probablemente trabajarían hasta tarde. Dominica asintió y se dirigieron al laboratorio donde había ocurrido la discusión recientemente. Después de varias horas de trabajo, los nervios de Cristóbal colapsaron por completo. Comenzó a preguntarle a Dominica si sabía algo más sobre Anita y su hijo, y sobre el padre del niño. Según lo que Anita le había dicho, no tenía esposo. Dominica le dijo que, dado que está preguntando sin importar que sea su jefe, ya que se conocen desde la infancia, y piensa igual que Anita, que es un terrible patán por cómo la trató. Cristóbal se sintió derrotado. Primero Anita, y ahora Dominica también lo estaba criticando. No entendían que si algo sucedía en el laboratorio, no serían ella o Anita las responsables, sino solo él. ¿Es tan difícil de entender? ¿No pueden ponerse en su lugar en lugar de insultarlo? Cristóbal se mordió la lengua y decidió que tal vez debería disculparse con Anita. Pero definitivamente no la contrataría. Sin embargo, se ahorraría escribir una carta de despido. Como ya había explicado, pediría disculpas nuevamente y quizás consideraría otra opción para cuidar al niño. Dominica dijo que, ya que lo preguntaba, nadie le había dicho que el bebé era de Anita. Ella le dijo en la sala común que Anita cuidaba del niño, pero no que era su madre.
Cristóbal frunció el ceño y se dio cuenta de que realmente se había comportado como un tonto. Dominica siguió hablando. Dijo que el bebé era el de su hermana, que había tenido un accidente automovilístico y fallecido. Nadie sabía quién era el padre del niño, y ella ya no tenía familia. Así que Ana tuvo que regresar de urgencia y cuidar al bebé. Regresó aquí justo antes del fin de semana y hoy comenzó a trabajar. No pudo encontrar una niñera para el fin de semana, así que tuvo que llevar al bebé consigo. De hecho, fue idea de Dominica, ya que prometió cuidarlo ella misma, ya que solo estaba sentada en la recepción. Cristóbal se sintió avergonzado. Atacó a Ana y ella se encontró en una situación tan difícil de repente. Acababa de perder a su hermana en circunstancias tan trágicas, y de repente se encontró con la responsabilidad de criar a un bebé. Las mujeres se preparan para la realidad con un bebé durante al menos 9 meses, si no más, y ella tuvo que asumir la responsabilidad de un bebé de repente, estando en duelo por su hermana. Cristóbal llegó a la conclusión de que tenían que ponerse manos a la obra y trabajar más rápido, porque aún tenía que ir a verla y disculparse por su estúpido comportamiento. Cristóbal no se tomó ningún descanso, hizo rápidamente todas las pruebas necesarias, redactó un informe y lo entregó a Dominica para entregarlo, y luego se fue rápidamente. En el camino, decidió que no iría con las manos vacías y tenía que ir a la tienda para comprar algo. Entró en la tienda y lo primero que llamó su atención fueron las flores. Pensó que sí, tal vez debería comprar flores y tal vez algunos chocolates. Ya se dirigía a la caja cuando de repente recordó que también estaba el bebé. Es cierto que es un bebé, pero lloraba y golpeaba las puertas, lo que causaba que el bebé llorara más. Así que sintió que también debía comprar algo para disculparse con el bebé. Fue a la sección de niños y tomó un sonajero y luego fue a la caja y fue a ver a Ana. Para ser honesto, olvidó preguntarle a Dominica dónde vivía, pero asumió que debe vivir en su casa familiar, ya que su hermana había fallecido y la casa estaba vacía. Cristóbal estacionó el automóvil en el camino de entrada y tocó el timbre. Después de un momento, con el sonido del bebé llorando, Ana abrió la puerta sosteniendo al bebé en sus brazos. En sus ojos ardía un sentimiento de ira. Ella le recriminó que lo que estaba haciendo estaba muy lejos de ser una broma, que volvía y asustaba al bebé nuevamente. Apenas había logrado dormir al bebé y ponerlo en la cuna cuando el inesperado timbre de la puerta lo despertó. Cristóbal sintió cierta vergüenza. Decidió que no se iría hasta que hablaran. Se ofreció a esperar en el coche hasta que Ana volviera a dormir al bebé. Sabía que se había comportado como un completo idiota y no se iría sin disculparse, tenía que hacerlo. Ana suspiró con irritación, diciendo que no quiere verlo porque le ha causado tanto daño y tragedia que no volverá a trabajar mientras él esté allí. Cristóbal admitió que no entendía nada, pero prometió que no descansaría hasta que hablaran, y se fue a esperar en el coche. Ana cerró la puerta frente a él y fue a cuidar al bebé. El bebé se durmió rápidamente. Ana miró por la ventana para ver si Cristóbal ya se había ido. Sin embargo, él todavía estaba esperando afuera de su casa. Era bastante tarde en la noche, y ella misma quería irse a dormir y recuperar fuerzas después de ese día estresante. Para empeorar las cosas, comenzó a llover mucho y el aire se enfrió. Finalmente, Ana cedió y abrió la puerta, llamando a Cristóbal. Mojado por la lluvia, Cristóbal entró en su casa. Se quitó rápidamente la ropa y luego le entregó flores, chocolates y el sonajero para el bebé. Ana tiró las flores y los chocolates en el cubo de basura con una mirada sarcástica. Luego miró el sonajero, estalló en risas y también lo tiró, diciendo que el bebé llamado Casper no jugaría con un juguete rosa. Con ojos llenos de ira y desprecio,
Le dijo que debería hacerse responsable y pagar la manutención sin peleas ni arrastrar el asunto a los tribunales. Cristóbal no podía creer lo que escuchaba. ¿Manutención? ¿Qué manutención? Estaba tan sorprendido que incluso puso en duda si estaba sobria. Antes de que pudiera responder algo, Ana estalló, afirmando que ahora no hay vuelta atrás. Concebir a un niño es una cosa simple, pero luego no hay forma de deshacerlo y lavarse las manos como si nada hubiera sucedido. Cristóbal no pudo decir una palabra cuando Ana comenzó a hablar sobre su supuesta relación romántica con su hermana, que resultó en el nacimiento del bebé. En su mente, cientos de pensamientos se estrellaban. Finalmente, con concentración, dijo que no podía entender de qué estaba hablando Ana. Si insistía tanto, podrían hacer pruebas de paternidad de inmediato en el laboratorio. Ana se quedó paralizada, sin poder creer que su hermana podría haberla engañado. Cristóbal puso suavemente su mano en el hombro de Ana. Le propuso continuar la conversación en la sala de estar, asegurándole que no era el final de la discusión. El hogar estaba en caos, y Ana no pudo ocultar la desorganización. Ella explicó avergonzada que tenía planes para remodelar, pero la carga de cuidar del bebé de su hermana y luego enfrentar su muerte había sido abrumadora. Durante una larga conversación, Ana le contó sobre su hermana, con quien tenía un contacto esporádico. Se enteró del embarazo cuando su hermana ya estaba en un estado avanzado. La hermana estaba en muy mal estado y no quiso revelar quién era el padre del bebé. Ana sospechaba que su hermana cayó en depresión después de romper con el padre del bebé, y el embarazo solo empeoró su situación. Cuando Ana se enteró del embarazo, decidió ayudar a su hermana. La llevó a vivir con ella y, mientras tanto, renunció a su trabajo y ordenó sus asuntos. Tenían planes de regresar juntas a su ciudad natal una vez que el bebé naciera. Una noche, la hermana le dijo que tenía que ir urgentemente al supermercado y dejó al bebé con Ana. Esa misma noche, la hermana murió en un accidente automovilístico que la policía consideró intencional. Antes de morir, la hermana recuperó la conciencia y Ana le suplicó que le dijera quién era el padre del bebé, y finalmente respondió que era el jefe del laboratorio. Nada más pudo decir. Después del funeral, Ana se mudó aquí y consiguió un trabajo en el laboratorio. Cristóbal aún insistía en que no era el padre, pero Ana estaba convencida de que su hermana no le mentiría en su lecho de muerte y que él simplemente estaba tratando de evitar pagar manutención. Sin embargo, si Cristóbal sostenía su afirmación, tendría que estar preparado para demostrarlo en el tribunal. Él dijo que no podía ser el padre, ya que llegó a la ciudad hace solo un mes y hoy fue su primer día de trabajo. Ana de repente tuvo un destello de conciencia, se dio cuenta de que debía estar hablando del antiguo jefe, no de Cristóbal. El antiguo jefe dejó la ciudad hace poco tiempo, y había rumores de que su esposa lo obligó a irse debido a asuntos familiares. El antiguo jefe, por supuesto, se lavó las manos y se alejó de la situación. El padre de Cristóbal no mencionó cuál de las chicas le volvió la cabeza al jefe. Ana cubrió su rostro con las manos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Cristóbal la abrazó suavemente y le aseguró que la ayudaría en cualquier situación difícil. Reveló que todavía sentía algo por ella y solo pedía una mirada más amable. Ana, llena de emoción, le respondió que también sintió algo por él una vez. Sin embargo, era joven e imprudente, así que lo rechazó, soñando que en algún lugar del gran mundo la esperaba un príncipe encantador. En respuesta a sus palabras, Cristóbal acercó su rostro al de ella y Ana lo besó apasionadamente. Cristóbal declaró que quería formar una familia con Ana y el pequeño Cuthbert. Ana, llena de calidez, se aferró fuertemente a él. Sus besos se volvieron más apasionados y el amor los llevó a la habitación.
Ana no podía creer que, en medio de todas las desgracias que la habían golpeado recientemente, había encontrado su felicidad y amor. Ahora sabía que junto con Cristóbal podían superar cualquier problema. Ese sentimiento, que ardía en sus corazones, les dio la fuerza para enfrentar todas las adversidades de la vida. Su amor era como una linterna, dispersando la oscuridad de los momentos más difíciles.